Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de las Macroentrevistas, una producción del Macrocoloquio de Estudiantes de Ciencia Política en su 10ª edición. En esta ocasión nos acompaña la doctora Venus Marilia López Bustamante, una de las voces emergentes en el ámbito del derecho y los estudios de género en el Perú. La doctora Bustamante es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego y magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de cursar una segunda maestría en Ciencias Penales y Criminologísticas en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Igualmente ha participado en el 43 curso anual de Derechos Humanos del Instituto de Drets Humans de Cataluña. Su trayectoria profesional incluye más de 7 años de experiencia en el Ministerio Público, donde trabajó en fiscalías penales y especializadas en violencia contra la mujer, además de una pasantía internacional en Paraguay en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. Actualmente dirige Venus Bustamante Firma Legal, uno de los primeros despachos jurídicos en el país con perspectiva de género y conciencia social, que busca brindar soluciones innovadoras para la defensa de los derechos humanos y el acceso equitativo a la justicia. Hoy conversaremos con ella sobre género y política, abordando los principales retos en la lucha contra la violencia de género y también abordando el derecho como una herramienta de transformación social y de la misma manera hablando del rol de las nuevas generaciones en la construcción de agendas y sociedades mucho más justas e igualitarias. Doctora Bustamante, bienvenida. Bueno, quería agradecerles tanto a todas y todos por la invitación. Realmente estoy muy feliz de estar aquí compartiendo los conocimientos o pocos conocimientos que he ido adquiriendo conforme el avance de mi carrera profesional y académica. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio realmente y bueno, comencemos. Bien, doctora, muchas gracias a usted por su presencia. A partir de su amplia experiencia que hemos comentado dentro de fiscalías penales y también especializadas en violencia contra la mujer, en sus palabras, ¿por qué considera la relevancia y la fundamentalidad de la importancia de un enfoque de género en los procesos jurídicos y en el litigio del derecho? ¿Y qué impacto considera usted que tiene hoy en día en la vida diaria de mujeres y poblaciones vulnerables? Bueno, mira, un enfoque de género es necesario establecerlo, o la perspectiva es necesaria establecerlo en la administración de la justicia. Una administración de justicia sin esta perspectiva, pues señala o hace que continúen las desigualdades y que se profundicen más en ellas, ¿no? Entonces resulta necesario esta perspectiva. ¿Por qué? Porque nos ayuda a visualizar desde un enfoque interseccional, entendiéndose el enfoque interseccional, las necesidades específicas de cada mujer, ¿no? Respecto a la población que pertenece, ¿no? Porque dentro hay diversidad de mujeres y hay que entender sus necesidades como tal. Entonces, teniendo estos ambos enfoques, podemos visualizar, ¿no? El tema y profundizar el tema de las desigualdades sociales, ¿no? ¿Y qué nos va a coadyuvar a disminuir las brechas, ¿no? Que existen entre Estado y también población vulnerable y mujeres, ¿no? Eso nos va a ayudar, pero también nos va a ayudar a tener una visión más holística e integral de cómo abarcar el tema de investigaciones o procesos en los que están inmersas mujeres, ¿no? Víctimas de violencia y procesos en delitos de género, ¿no? En delitos especiales de género. Entonces, eso es lo que se busca realmente, no invisibilizar este tema de las desigualdades sociales que puedan existir y tener una visión más holística e integral respecto a cómo resolver adecuadamente un proceso en el que se encuentra una mujer víctima, ¿no? Por supuesto, identificar esta desigualdad y sobre todo abordar un tratamiento mucho más diferenciado es importante, ¿no? Y en esta trayectoria que usted ha tenido, ¿qué barreras ha podido identificar que atraviesan en el momento de denunciar quienes atraviesan procesos de violencia de género al momento de acudir, por ejemplo, a una comisaría, a alguna instancia? Mira, como te señalé en la primera pregunta, hay una cuestión de que aún no se logra ver por parte del sistema de justicia y es el tema de que aún no queda claro las dinámicas de poder
o la dinámica de subordinación en que se encuentra tanto en hombre como mujer, ¿no? O sea, hay un tema de roles de género, mala división sexual del trabajo que aún no se ha logrado visualizar. Pero hay un tema, volviendo a la segunda pregunta, es que la primera barrera que enfrenta una mujer al poder ir a una comisaría y querer denunciar es el tema de la revictimización, ¿no? Hay un tema de revictimización. El segundo punto del que hablaríamos es una violencia institucional, ¿no? La mujer no se vuelve víctima, sino victimaria, en realidad, y es cuestionada, es doblemente cuestionada. Primero, porque la sumergimos a un proceso que es muy desgastante a nivel emocional y no respetamos los límites entre la ley y el tema psicoemocional que afecta ahí una barrera. Y hay pronunciamientos a nivel de estándares internacionales sobre evitar la revictimización, ¿no? Y hay un tema que recién está fluyendo ahora acá en Perú. En España ya están bastante avanzados con respecto de la violencia institucional, que es la violencia que realmente emerge o se propicia a partir del tema de la policía, de los mismos fiscales, de los mismos jueces, que coadyuvan a que esta revictimización siga fluyendo y siga realizándose, ¿no? Entonces hay todo este tema, ¿no? De que además que vemos operadores jurídicos, yo siempre he sido muy abierta en las críticas, he pertenecido sí al sistema de justicia muchos años en el Estado, pero siempre, aún estando dentro, he sido muy abierta en mis críticas al sistema de tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, ¿no? Hay un tema, yo siempre he dicho, y eso le digo a los chicos y chicas que trabajan conmigo, que, claro, uno en 1 millón de personal dentro del sistema de justicia está capacitado, ¿no? Está capacitado, conoce sobre políticas públicas, ¿no? Que son muy importantes, más aún en la carrera que ustedes desarrollan, es súper importante, conocen, tienen los conocimientos, ¿no? ¿Qué es perspectiva de género? ¿Qué es interseccionalidad? ¿Por qué conocen el Plan Nacional de Género, que es una política pública? Abarcan todo eso y saben el conocimiento, saben diferenciar entre género y sexo, que es un contexto, es una definición básica que un personal tiene que señalar. Pero lamentablemente, uno en 1 millón. El millón restante, ¿no? O la cantidad restante no están preparados, ¿no? A nivel de conocimiento, desde la academia, y el tema de ciertos cursos que los obligan a realizar no son pues adecuadamente calificados para poder abordar, ¿no? Este tema de la violencia estructural, porque acá hay un tema de violencia estructural, ¿no? Y eso se visualiza desde la criminología crítica, ¿no? Que hay un tema no es superficial, pero lamentablemente es lo que vemos, ¿no? Lo que vemos es el golpe, el tema de la pericias psicológicas que te salen con una afectación, pero no vemos más a fondo que hay un problema estructural. Realmente el tema es una violencia, hay un machismo arraigado que hay que tratar a través de políticas, y bueno, más adelante hablaremos sobre todo este tema, pero ya nos adelantamos un poquito, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No es un secreto que la violencia de género es un problema estructural, lo vemos día a día con las noticias, las tasas de feminicidio están al incremento del día a día, y básicamente por ello, como usted señala, reconocer esta estructuralidad y cómo la violencia de género está enquistada en el aparato estatal, incluso en el aparato público, también parte de ahí la importancia de poder buscar articular entre distintas instancias del Estado y también desde los otros sectores de la sociedad civil. ¿Usted cómo considera, doctora, que podría articular el Estado, la sociedad civil y también la academia, que bueno, partimos desde este espacio que es el Macrocoloquio de Estudiantes de Ciencia Política y también abordamos este tipo de temáticas
por nuestra perspectiva más social de incidencia y de también reconocer esas problemáticas y relacionarlas con el ámbito en el cual también nos desempeñamos, ¿no? ¿Usted qué diría que podría realizarse para articular este tipo de perspectivas? Hay que sincronizar bien el tema del Estado, la sociedad civil y la academia, ¿no? Son una sincronía que trabaja así, paralelamente. No puede faltar una sin la otra. Eso siempre es señalado, de acuerdo, ¿no? Pero hay un punto a tener en consideración que es el tema del Estado. El Estado es un Estado que ha implantado una política punitiva, ¿no? Ha propiciado elevar el tema de las penas a nivel de normativo, modificatorias en el Código Penal, etc. Eso ya todos lo sabemos, ¿no? Pero no solamente basta que desde el Estado se realice eso, porque realmente ya se ha demostrado en investigación, ¿no?, que eso no sirve realmente, ¿no? O sea, en la práctica eso no sirve, ¿no? Lo que es necesario es pasar de una política punitiva a una política integral y preventiva. Eso siempre ha sido mi postura, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos instalado el tema de aumentar penas, y ese es un tema, una crítica que yo tengo mucho en el derecho, que nos han enseñado que aplicamos la norma y ya, o sea, el hecho, el tipo penal, la norma y listo, y se quedó, bacán tu pena y listo. Lo vemos hoy en día con el tema de inseguridad. Exacto, o sea, listo y ahí está. Pero no, o sea, se necesita un enfoque holístico. Tú necesitas, y ahí viene el tema de la academia, tú necesitas a las interdisciplinas para poder entender más a fondo lo que realmente es el núcleo del problema social que se señala, ¿no? Porque ese es un problema social, ¿no? Entonces, la investigación, el desarrollo de papers, por ejemplo, el investigar, el desarrollar proyectos de tesis, te ayuda, sin duda alguna, a tener un enfoque desde sea las ciencias políticas, desde sea la sociología, ¿no? A tener o entender realmente cuál es el meollo del asunto y por qué existe esta problemática que está tan enraizada, ¿no? Y la sociedad civil debe seguir vigilante, ¿no?, ante estas falencias dentro del sistema, porque estamos viendo una sociedad civil que poco a poco está, normalizando, ¿no?, el hecho de la violencia, ¿no? Y ya no tiende a alzar la voz, como por ejemplo en las marchas de Ni Una Menos, que son muy conocidas, ¿no? Yo fui vocera un tiempo en Ni Una Menos de Libertad, entonces era una época diferente donde alzábamos la voz. Hoy en día sí se sigue alzando la voz, las mujeres siguen visualizando la problemática, pero el resto de la sociedad civil sigue normalizando. Entonces llamamos a una vigilancia ante estas normativas. O sea, está todo sincronizado, ¿no? Está todo paralelamente trabajado, ¿no? Por supuesto. Nos contaba al principio también de que usted ha fundado un estudio pionero en este tema de perspectiva de género, ¿no?, el estudio Venus Bustamante. En ese sentido, ¿qué le motivó a crear este espacio? Quisiéramos conocer un poquito más de ello, de qué manera la práctica jurídica hoy en día puede ser esta herramienta de cambio necesaria para abordar, como usted mencionaba, una problemática no solo social, sino cultural, hablando del tema del trasfondo de la violencia de género. Mira, cuando yo renuncio al Ministerio Público después de haber estado muchos años en el sistema, yo identifico y logro identificar un vacío que es una política, una aplicación de normas meramente formalista, ¿no? Hay un tema de aplicación de normas meramente formalistas y aplicar una lógica que simplemente responde a este tema que les estaba comentando, ¿no? Yo aplico mi norma, el hecho, el delito, ya, calza, ¿no? Ya, listo, ahí queda. Pero también identifico un descuido por parte de las entidades, ¿no?, del Ministerio Público. Acá tengo mi asistente que está presente, mi asistente legal, que me acompañó desde mi último ya pasos en el Ministerio Público,
¿no? Y logramos identificar todos esos puntos. Ahora, hay un tema también que era el tema de la falta de empatía y humanidad que existe dentro del sistema y que las víctimas generalmente no son escuchadas. Tanto las víctimas que están pues en todo el proceso como aquellas víctimas indirectas que son producto de los familiares, ¿no? Claro. De las víctimas de feminicidio, ¿no? Que cada semana iban a preguntar sobre sus casos a las fiscalías de violencia, pero simplemente se les palabreaba, por así decirlo, por parte de los fiscales provinciales. Entonces, al identificar esos puntos y tener en consideración que yo vengo ya de unos estudios de posgrado de género, que tienen que ver con género, pero ya en pregrado había estado inmersas en estudios de género, de ONU, voluntaria de ONU, y toda esa onda que te prepara de un enfoque distinto. Ya a partir de ello logro identificar pues que era necesario ver la problemática como un todo. Y hay un tema que yo siempre critico, que es que en el derecho nos han enseñado que nosotros somos el centro y el núcleo de las ciencias sociales. Pero eso es mentira. O sea, eso es mentira porque para nosotros, hasta para resolver un caso, yo necesito de un psicólogo, necesito de un trabajador social, necesito de un educador, necesito tener una visión que yo no puedo ver, ¿no? No, Claro. porque soy 100 en esos aspectos, puedo leer, puedo entenderlo, pero no tengo la preparación, ¿no?, especializada, ¿no?, de un politólogo, por ejemplo, para yo poder entender cómo abarcar un caso de una manera global, ¿no? Y ahí entramos a tallar con el tema de una visión, pues, y desarrollamos la misión y la visión del despacho, que fue un momento donde yo me senté muchos meses a escribir, a investigar, a contactarme con colegas de México, ¿no?, que tenían ya proyectos parecidos al mío, que ya estaban posicionados en redes, y contactar haciendo entrevistas, ¿no?, y conversando, ¿no?, y debatiendo sobre cómo yo desarrollarlo y aplicar desde mi enfoque y desde mi realidad social lo que yo quería plantear, ¿no? Y ahí nace Venus Bustamante Firma Legal, ¿no? Nace desde esa postura que necesitábamos entender el derecho, que es nuestro lema, miramos el derecho de una manera diferente. Claro, lo miramos de un enfoque global, lo miramos desde los lentes del género, los miramos entendiendo que el derecho no lo es todo y que necesitamos las demás ciencias sociales, incluso las ciencias puras, para poder entender o resolver un caso, ¿no? Sea en el ámbito del derecho penal como el derecho de familia, que son las dos áreas que solamente desarrollamos en el despacho. Solamente nos hemos desarrollado en dos líneas específicas del derecho, ¿no? Porque son dos líneas en las que nos hemos especializado, pero son dos líneas sobre todo que son humanas, que necesitan mucho del desprende de emociones, ¿no?, y el acompañamiento no solamente legal, ¿no?, para las personas que están inmersas en los procesos, sino también necesitan un acompañamiento psicoafectivo para poder sobrellevar poco a poco todos los procesos, las etapas del proceso que se les vienen, ¿no? Entonces es un constante seguimiento, ¿no?, que pasa la barrera, claro, siempre con límites, porque hay una línea, ¿no?, entre cliente y abogado, de una línea de respeto que seguir, pero siempre un equipo que trata de ser en lo posible, de seguir no perdiendo su humanidad, ¿no?, que es lo mucho que se ve en el derecho y en las ciencias sociales, que hay una forma en que tan inmersos estamos en los problemas que hay un momento en la vida donde perdemos nuestra humanidad y normalizamos. O sea, bueno, sí, es otro caso más, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le señalo a mi practicante legal que está aquí, justamente, a los chicos y a las chicas que conmigo trabajan, de que no debemos perder
es el lado humano. Es un lado humano que nos hace, pues, personas de carne y hueso, ¿no? Pero y entender que sobre todo hay personas que están en un proceso, sí, que hay que darle una perspectiva legal, sí, pero también hay un tema socioafectivo que hay que llevar, y para eso tenemos pues un equipo de psicólogos que se les recomienda que vayan, etc., que hagan las terapias, etc., que le hagan el acompañamiento necesario para sobrellevar un proceso, sea de penal o de familia. Son dos áreas del derecho que están sumamente eh, plagada de emociones, ¿no? O sea, bastante desprendida de emociones, de sentimientos, unas áreas muy complicadas, pero que hay que saber sobrellevarlas. Y para justamente esas áreas hay que mirar el derecho de una manera diferente, ¿no? Hay que mirarla desde a ver qué políticas públicas hay que analizar, qué política me sirve para este caso, porque están interrelacionadas, qué norma puedo jalar, qué enfoque puedo desde la sociología aplicar, qué teoría sociológica, qué posturas de psicología me ayuda a visualizar, ¿no? Y todo está interrelacionado realmente. Todo es una maquinita que va funcionando con todas las piezas, pero que en el derecho no lo hemos logrado ver aún, ¿no? Entonces, la firma no solamente se encarga de litigar, ¿no? Se encarga de también empoderar a enfrentar estas situaciones a los clientes, ¿no? Que enfrentan un proceso. Entonces, básicamente no se encarga sino de fomentar la incidencia social, pero también de empoderar a las personas que confían en nosotros o en nosotras, ¿no? Básicamente. Qué importante lo que menciona, doctora, porque la violencia de género finalmente es un problema multidimensional y por lo tanto también requiere de un abordaje interdisciplinario, ¿no? Y muchas gracias por comentarnos un poco de cómo es que nace esta firma, porque justamente lo que resalta y evidencia bastante es el tema del acompañamiento integral, ¿no? Un acompañamiento previo, durante el proceso y posterior, ¿no? Lo mencionaba con el acompañamiento psicológico, socioafectivo, etcétera, y ello también distingue distintas áreas desde las cuales podemos abordar y hacer frente a este tema de cómo abordar y cómo brindarle este acompañamiento a quienes atraviesan procesos de violencia. Y hoy en día también nos mencionaba de que actualmente hay distintas aristas desde las cuales podemos abordar y hacer frente a esta problemática. Nos mencionaba también su experiencia como una pasantía internacional, pero también dentro de las áreas más de la sociedad civil, como las marchas de Ni Una Menos, como vocera en su experiencia. Y creo que eso también distingue de una u otra forma cómo es que también nosotras podemos accionar no solamente desde el área profesional, sino también desde los activismos, desde las redes estudiantiles, desde distintos ámbitos de la sociedad civil, que también tienen que compaginarse con otras áreas, incluso de perspectiva internacional, porque también estos temas de violencia de género se litigan y también se abordan en las instancias internacionales, ¿no? Y en ese sentido, doctora, para poder comentarlo un poco más, extender un poco más la conversación, en su experiencia dentro de esta pasantía internacional abordando la Agenda 2030, ¿de alguna manera usted pudo comparar algunas experiencias con otros países de la región quizá? ¿Usted qué recomendaciones o qué, digamos, prácticas podría recoger y que considera que quizás podrían incorporarse hoy en día en nuestro país? Mira, algo que yo vi en Asunción cuando estuve allá, que me pareció súper interesante, era la especificidad de los ministerios. Por ejemplo, allá, y siempre le cuento a las chicas y a los chicos, de que allá hay un tema de un ministerio de la mujer y el ministerio de niñez y adolescencia, que era al programa que yo pertenecía cuando hacía la pasantía. El tema de la especificidad de población vulnerable es muy importante porque así tú puedes desarrollar y aplicar tus políticas públicas de manera específica, ¿no? Y nos ayuda a poder resolver el problema que identificamos dentro de la política de una manera correcta, de una manera adecuada. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, yo aplicaría. Acá existe el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es distinto poder disgregar en dos ámbitos, ¿no? Sumamente
específicos o O cuando correctos. se refieren a la mujer y los integrantes del grupo familiar. Exacto, ¿no? O sea, hay un tema ahí que poder disgregar, incluso, bueno, incluso algo que también observé y sobre todo en el tema de ciencias de comunicación, en el tema de España, es que ellos tienen, por ejemplo, un Ministerio de la Igualdad. Y ellos generan unas campañas, ¿no? Que las puedes observar en la TV pública, prendes tu televisor y lo vas a ver, ¿no? No es todavía un canal privado. Y los ves los comerciales, los famosos comerciales, que visora todo el tema de roles de género y cómo combatir estos roles de género. Con algo tan significativo, tan minúsculo que nosotros lo podemos ver, que es un comercial de televisión, podemos trabajar de una manera preventiva, porque damos un mensaje social. Entonces podemos hacer que las personas poco a poco vayan visorando el tema de roles de género, ¿no? Y logren identificarlos y romper esos patrones, ¿no? Y para mí Chile tiene, justo conversaba con una colega tuya, una compañera tuya, que Chile tiene unas muy buenas posturas a nivel de normativa, ¿no? En violencia, ¿no? Ha logrado diferenciar el tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Que son temas que deberíamos implementarlos desde la experiencia que yo adquirí en América Latina, desde la academia, porque yo fui a estudiar a Chile, y desde la pasantía en Asunción, que te ayuda a ver cómo es la realidad normativa y a nivel de políticas en otras esferas de Latinoamérica, y desde lo que logré visualizar en Europa, te ayuda a saber qué cosas aún faltan muchísimo camino por recorrer en Perú, que coadyuvaría a nosotros y a romper esos patrones, ¿no? de género que existen. Claro, y dentro de la Agenda 2030, por ejemplo, quizá se ha abordado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5, de la eliminación o erradicación de la violencia de género. Hoy en día considera que los objetivos son o aterrizan dentro de la realidad a la cual afrontamos el día de hoy. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que aún los objetivos, claro, yo he desarrollado ODS 5 y ODS 16, si más no me equivoco, ODS 16 en Trujillo y ODS 5 allá en Asunción, pero yo creo que aún no hay un tema de el pensar que vamos a eliminar la violencia de género o tratar de disminuirla, porque los ODS tienen sub-ODS, por así decirlo. Exacto. Entonces, hay un tema de que aún falta visualizar desde un contexto social lo que realmente se necesita y el camino y el sendero para poder lograr el objetivo es bastante largo, ¿no? Pero aún falta especificidad, ¿no? O sea, tal vez aún nos falta disgregar mejor la problemática, ¿no? O sea, hay un tema yo estoy a favor de plantear los objetivos, sí, ¿no? Para mí es importante una Agenda 2030, sin duda alguna, pero aún nos falta dentro de los ODS, y ya no nos falta mucho porque nos falta 5 años para lograr volver a debatir esa agenda, el tema de poder especificarlos y aterrizarlos, ¿no? Como corresponde en nuestra realidad. Claro, ¿no? desenvolver un mejor planteamiento, como usted lo mencionaba, quizás el enfoque esté muy orientado en esta lógica punitivista de ver netamente el problema como tal de la violencia de género y no abordar lo que rodea como tal esta problemática tan compleja, quizás especificar mucho más en el rol preventivo, en el rol de cómo también la sociedad civil puede involucrarse y también aterrizar un poco más con esta conexión que tienen que tener los objetivos de desarrollo sostenible con la realidad que afrontamos en la región y particularmente hoy en día en Perú. Y bueno, doctora, ya para ir finalizando, queríamos realizarle una última pregunta. ¿Qué mensaje usted podría darles a los jóvenes que estudian no solamente Derecho o alguna rama afín, sino también ciencias sociales, ciencias políticas, y qué rol podrían tener hoy en día las nuevas generaciones en la defensa de los derechos humanos y la construcción de sociedades más igualitarias? Yo siempre
señalo, y eso soy firme, cuestiónense. Cuestiónense, critiquen, ¿no? A veces mi asistente cuestiona ya mucho. pero fuera de eso, que es broma, yo siempre digo critiquen, gestionen, aborden, conversen, ¿no? Y siempre, sobre todo, pregúntense, ¿qué nos falta aún por aprender? Yo creo que yo, ¿no? Aún me falta muchísimo para aprender. Y el peor pecado que puede cometer un estudiante es pensar, ¿no? De que, y un profesional incluso, pensar que lo sabe todo, ¿no? Nunca en la vida terminamos de aprender. Pero sobre todo, y lo más importante es critiquen, cuestionen, levanten la voz, ¿no? Pero siempre sabiendo de que hay que estar preparados académicamente para poder levantar la voz, ¿no? Porque no es solo levantarla por levantarla, ¿no? O sea, no es solo criticar por criticar, sino criticar con una base académica, ¿no? Por supuesto. Con una base académica. Y miren, ¿no? Miren que las ciencias sociales siempre deben trabajar interrelacionadas, que es importante aprender a mirar no solo desde las ciencias políticas, no solo de la sociología, no, sino que es necesario aprender o también escuchar sobre otros colegas para poder tener una visión holística, ¿no? Claro, no aislar las disciplinas, más bien aperturarlas. No generar individualismos, que es dos críticas que siempre he señalado. El individualismo y pensar que nosotros lo sabemos todo es un pecado que al final va a ser capital y te va a llevar, ¿no? A finiquitar, ¿no? Entonces, cuestionarnos y que esos cuestionamientos nos ayuden a poder aperturarnos a la investigación y a la academia, pero también nos ayuden a fomentar la crítica, ¿no? Teniendo una base lectiva, ¿no? Una base de que has aprendido, has adquirido los conocimientos, sigo aprendiendo, pero quiero levantar mi voz y critico. Cuestiónense. Es lo que les puedo decir, cuestiónense y nunca se conformen, porque siempre hay una mirada más allá de lo que realmente nos vende, ¿no? No conformarnos, básicamente, no Y conformarnos. cuestionarse, critiquen, sigan criticando, ¿no? Y lean mucho. Y aprendan que el individualismo no lo es todo en la vida y que necesitamos de otras, adquirir otros conocimientos sociales o de ciencias puras para poder entender una problemática. Muchas gracias, doctora Bustamante. Reiterar nuevamente el agradecimiento por su participación dentro del macrocoloquio de estudiantes de ciencia política. Estamos siempre a la vanguardia de poder intentar abordar estas problemáticas desde una perspectiva politológica, por supuesto, pero también dialogando con otras ciencias, como usted señalaba, tal cual el derecho es una perspectiva bastante fundamental dentro del ejercicio de la ciencia política. Lo llevamos a través del derecho constitucional, pero claro que también tenemos que estar actualizándonos, poder conversar con otras disciplinas e introducir este foco mucho más multidisciplinario, ¿no? Que no aísle, que no genere estos individualismos que nos comentaba. Así que nuevamente muchas gracias por habernos dado un poco de su experiencia, comentarnos un poco de cómo la firma actual que usted mantiene y dirige también puede tener este tipo de abordaje multidisciplinario y que de una u otra forma también va a colaborar a largo plazo a que todas estas aristas desde las cuales se enfrenta la violencia de género hoy en día, también no solo se quede en el ámbito académico, no solamente se quede quizás en el ámbito de litigio, sino que también tenga esta mediatización necesaria para que no continúe avanzando en este proceso de normalización que nos señalaba, ¿no? Entonces, nuevamente reiterar el agradecimiento y agradecemos a todo el público por haber estado al pendiente de esta macroentrevista y los invitamos a estar atentos a las redes sociales de esta 10ª edición del macrocoloquio de estudiantes de ciencia política. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.